En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buen amanecer para todos ustedes. ¿Cómo están, amigos televidentes que nos sintonizan a diario en la primera emisión del Noticiero de Televen? Muy amables por acompañarnos y ayudarnos a transitar sobre esta agenda que vamos a asumir en breve y ofrecer sus precisiones y detalles, como suele decirse. En esta ocasión, la del miércoles 25 de mayo. Informaciones importantes. En el plano internacional hay una que vamos a destacar de seguidas y también en el plano nacional presentaremos pues, varias informaciones que además tienen una evolución particular y se jerarquiza cada una de ellas en diferentes medios de comunicación social o se jerarquizan cada una de ellas en diferentes órganos de difusión masivos. Así que bueno, precisemos las cosas. Tragedia. Es duro decirlo, pero con esto vamos a comenzar. Ocurrió en Texas, realmente incalificable ya. Podemos buscar todos los epítetos posibles frente a la situación que está ocurriendo en forma frecuente, constante, recurrente en los Estados Unidos. Esta vez fue una pequeña población de Texas, Uvalde, a media hora de San Antonio, cercana también a la frontera con México, pues donde un joven llamado Salvador Romas, ya no existe, fue dado de baja por la policía, de apenas 18 años, fue a una escuela y comenzó a disparar a mansalva, se dice que con una pistola y también probablemente con un arma larga. Hasta ahora el saldo de personas fallecidas, fundamentalmente niños muy pequeños, está entre 18 y 21, desglosados de esta forma. Algunas autoridades han confirmado que hay 18 niños asesinados por esta bestia, porque no hay sino que llamarla así. Dada de baja, pero ¿de dónde viene esto? Hay que buscar el origen de esta situación. 18 niños muertos, una maestra y al parecer 2 adultos que estaban, una de ellas, una señora de 66 años, en suma gravedad. Hay heridos y en este caso las autoridades piensan, ojalá que no, pero que pudiera elevarse el número de víctimas por este ataque brutal que no tiene todavía precisiones. Seguramente en el día de hoy se conocerán detalles del por qué este muchacho de 18 años, este enloquecido de 18 años, fue a esa escuela a matar. Sencillamente decirlo así. Ha ocurrido en los últimos días, recuerden lo que pasó en Búfalo, lo que pasó en California. En Búfalo fueron 10 muertos, otra razón, otra circunstancia, un ataque supremacista de un muchacho también joven, absurdo, en fin. Y en California hubo 2 ataques también con un número de víctimas. Bueno, el pronunciamiento, no solamente el asombro del mundo, sino el pronunciamiento interno de los Estados Unidos, del propio Joe Biden. Harto ya, me imagino, dijo, ¿hasta cuándo el lobby a las armas? Kamala Harris, vicepresidenta, dijo que había que tener coraje para tomar decisiones. Hay una gran complicidad alrededor de todo esto y con una particular actuación o conducta que asumen algunos integrantes del Partido Republicano. Y este estímulo y eso de hacerse la vista gorda con esta llamada asociación del rifle. No es posible que en los Estados Unidos pues continúen vendiéndose las armas y los cartuchos de armas de la manera más sencilla posible. Y que menores de edad, como ha ocurrido, tomen iniciativas apoyándose en qué, o influencia de redes sociales o quizá cualquier otro motivo, y cometen asesinatos en masa, como le ha ocurrido ayer en Uvalde, en Texas. Algo tienen que hacer. Algunos representantes del Partido Demócrata se pronunciaron, otros, los del Partido Republicano, pues han dicho, oremos por los fallecidos. Indignación en todos los Estados Unidos, una explosión realmente porque en Florida, en el estado de Florida han ocurrido cosas así también. Una explosión ayer de gente que se lanzó a la calle a protestar contra el tema de las armas. Hartas estas personas
de todo lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Mientras tanto, siempre hay una justificación, para muchos absurda. Tienen que tomarse decisiones, es insostenible esto, decisiones a nivel legislativo, porque allí funcionan los gobiernos federales, pero hay un gran gobierno, un gran Congreso federal, ¿verdad?, que tiene que tomar decisiones y aprobar leyes. Y de alguna manera el Ejecutivo también puede hacer cosas. Lo que pasa que por el modelo federal, precisamente de los Estados Unidos, pues cada uno de los estados y cada uno de los congresos de los estados, pues también toma sus propias decisiones. Pero es terrible lo que está pasando. Un asesinato es que no tiene ningún tipo de justificación. No tiene, y estos supremacistas, a veces, no digo que este muchacho lo fuera, pero los supremacistas son los que estimulan con mayor fortaleza y además con ensañamiento este tipo de ataques. Algo debe hacerse, no sé qué más puede pasar. Esta situación ya es, como decía, incalificable. Y bueno, ya veremos. Hay que esperar un nuevo reporte. Es una noticia que sigue en evolución, amigos televidentes, y bueno, ya ofreceremos detalles en ese sentido. Bueno, vamos con otras notas. Vamos a ubicarnos en nuestro país. Ayer Nicolás Maduro se pronunció sobre el tema de Cumbre de las Américas, que comenzaría a partir del 6 de junio en Los Ángeles, en los Estados Unidos. Criticó y rechazó el propósito de excluir a gobiernos como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Dijo que de todas maneras habrá trucos para poder tener presencia allí. Seguramente habrá resonancia y manifestaciones, es lo más probable. Pero todavía el gobierno de los Estados Unidos no ha terminado de decir claramente qué va a pasar con las representaciones de estos tres países. Se giraron ya, según la información que se conoce, algunas invitaciones para otros gobiernos, pero sobre los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua no hay un pronunciamiento concluyente y definitivo. Ya saben, un poco recapitulando sobre las cosas, que presidentes como el de México, el de Bolivia, también se suma a la presidenta de Honduras y el presidente de Guatemala, pues han rechazado la exclusión. Y los gobiernos de Argentina y Chile, los presidentes de Argentina y Chile, Alberto Fernández y Gabriel Boric, han dicho que el gobierno de los Estados Unidos debería invitar a todos. Sin embargo, no han dicho que no van a asistir a la cumbre. Es muy probable que si asisten, bueno, asumirán el vocerío de la protesta por la ausencia, si es que en definitiva se confirma, de estos gobiernos, entre ellos el venezolano. Así que hay que estar muy pendientes. Hizo también Maduro una serie de señalamientos y acusaciones sobre la actitud de separar, él dice, desvincular de los pueblos en una representación como esta Cumbre de las Américas. Seguimos, vamos a ubicarnos en los Estados Unidos, en el estado de Florida. La ex tesorera de Venezuela, del gobierno de Chávez y de Maduro, Claudia Díaz Guillén, pues se declaró ayer no culpable en un tribunal, en un juzgado de los Estados Unidos, por un caso por el que se le acusa de blanqueo de capitales. Al parecer la defensa en este caso ha solicitado una fianza bastante alta, que supuestamente familiares y amigos, incluso su esposo, quien está detenido en España, también con una solicitud de extradición, la pagarían, pero tendría el juez en último caso ser la persona que decide si acepta o no acepta una fianza. Lo cierto es que, como tal, Claudia Díaz Guillén se declaró no culpable. Bueno, retornamos a Venezuela. Un tema importante porque tiene que ver con la movilización de los venezolanos. Ayer el Consulado de República Dominicana en nuestro país definió, o diría mejor, despejó las dudas. Corrían rumores de que se iba a levantar, digamos, la limitación o las limitaciones para que los venezolanos no tuvieran que visitar República Dominicana solicitando visa, pero no, atención, sean los que van por cualquier razón, sea turismo, sea razón personal o sea por tránsito, a menos que tengan la visa americana o el pasaporte europeo, pues van a tener que hacer la solicitud de la visa para visitar República Dominicana. Se expide la visa, según lo que señala un comunicado del consulado, entre 1 y 10 días.
Y los costos, además, acotan, pueden variar también. Eso para que lo tomen en cuenta, ¿no? Vamos con el tema de Ucrania. Bueno, ayer la Unión Europea, el Consejo de la Unión Europea aprobó una nueva ayuda para la defensa de Ucrania, que incluye, por supuesto, apoyo de carácter militar por 500 millones de euros. Así lo anunciaba Josep Borrell, quien es el responsable de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Sobre Ucrania, desde luego, la situación sigue siendo difícil. La región oriental del Donbass está muy acosada por las tropas rusas. Rusia tiene el control sobre pues, el Mar Negro y también el Mar de Azov. Y bueno, al final de cuentas, no se sabe si puede haber una reanudación de conversaciones. Hace 2 días Rusia dijo, o voceros del gobierno ruso, que estaban dispuestos a dar de nuevo apertura a las conversaciones, pero los ucranianos, frente a la situación en la que se encuentran, no están muy seguros de que esto pueda ocurrir. Por lo demás, paralelamente, habrá una reunión de la OTAN donde han sido invitados los gobiernos de Finlandia y de Suecia, que tienen el propósito, a pesar de las advertencias de Rusia, de sumarse e integrarse a la Organización del Atlántico Norte. Así que bueno, hay otros temas, por supuesto, que son coetáneos, como el tema de la alimentación, el tema de las dificultades, en fin, la denuncia de que se han robado los insumos ucranianos de su cultivo, se lo han robado a las tropas rusas, son denuncias que están allí presentes, ¿no? Y adicional, pues también el tema de energía, si vendrán o no vendrán sanciones y cerrar definitivamente cualquier dependencia del crudo o del gas ruso. Bueno, seguimos con otras informaciones, amigos, que destacan y despuntan en esta agenda de hoy, miércoles 25 de mayo. Bueno, desde Perú, el presidente de ese país, Pedro Castillo, volvió con el tema de la migración venezolana, la ubicó en 1.6 millones de personas. No hay una cifra oficial en ese sentido, ni es la cifra que maneja la Organización Nacional de Migraciones, pero dijo que habría que evaluar la presencia de venezolanos, sobre todo por la situación de seguridad y de delitos que se están registrando, donde lamentablemente pues una pequeña porción de venezolanos, algo que llaman la pequeña escoria que se va detrás de la diáspora, está cometiendo pues delitos, pero siempre pagan justos por pecadores. Y este señor Castillo dijo que había que meterle el ojo a la migración venezolana. Vamos a Colombia ahora, elecciones. Ayer nuevamente pues el gobierno de Duque se pronuncia a través de la vicepresidenta María Lucía Ramírez, diciendo que no hay ningún propósito de suspender elecciones en este sentido. Avanza el proceso como tal, los últimos días, aun cuando ya la campaña, la formalidad culminó, pero sigue el contrapunteo y bueno, habrá que estar muy pendientes de las elecciones de Colombia el próximo 29 de mayo. Ya han votado en el exterior, de acuerdo a información que ofrecía la Procuraduría, que es la responsable del proceso electoral, aproximadamente 24.000 colombianos, incluyendo algunos que residen en nuestro país que pudieron cruzar las fronteras. Ya el sábado se cierra, o el mismo viernes diría, la frontera con los países vecinos y bueno, ya veremos la evolución de todo esto. Mientras tanto sigue el choque y la fricción entre candidatos. Bueno, vamos a los deportes. La actuación de los venezolanos siguen despuntando. Ayer, por ejemplo, varios destacaron en su actuación, entre ellos los jugadores de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr. y William Contreras. Pero hay más, tenemos más en la información deportiva. Bueno, vamos a sumarle a todo esto que hemos resumido para ustedes nuestros titulares que hemos preparado precisamente en esta primera emisión. Vamos a comenzar con el tema de salud. El déficit de medicamentos para tratar a personas con cáncer en el sector público supera el 85%. Así lo afirmaron pacientes oncológicos. Acumulación de basura e indigentes reina en las calles de la avenida Victoria, la presidenta Medina del municipio Libertador de Caracas. Vamos a Lara. Miembros del Sindicato Bolivariano de Transportistas de esa entidad denuncian que solo reciben combustible una vez por semana. Nota internacional, las autoridades de República Dominicana reanudaron este martes un operativo para capturar inmigrantes haitianos. En el segmento de la entrevista estaremos conversando con Carlos Ocariz,
dirigente nacional del partido Primero Justicia. Y culminamos siempre con el segmento de arte y espectáculos. Una de las notas, el actor Will Smith reapareció públicamente y declaró haber tenido una premonición relacionada con el fin de su carrera. Son estas solo algunas de las notas que tenemos, porque vamos a tener otras más. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Presentemos los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, siempre el recorrido por las corresponsalías, la información internacional, lo que me está llegando ya a nuestra mesa de trabajo, información del tiempo, información del tránsito. Así que Gaudí y Ricardo quedan con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este miércoles 25 de mayo de 2022. Por supuesto, amanecemos con la mirada puesta en este terrible suceso de Estados Unidos. Ya la actualización de agencias internacionales de noticias de esta hora dicen que son 21 fallecidos las víctimas de este lamentable suceso. Se supo que el atacante, que fue abatido por la policía, había disparado también antes de cometer este delito en la escuela primaria a su abuela. Buen día, señor Salmerón. ¿Cómo amanece Saludos, usted? Gaudí. Saludos a nuestra audiencia que está en sintonía en este momento del noticiero Primera Emisión. Fíjate que también hay otros portales que están hablando no de 21, sino de 22, porque justamente señalan que la abuela, a la que también le había disparado este joven, que tiene por nombre Salvador Ramos, habría fallecido también. Estaba en un estado muy crítico y al parecer en las últimas horas pues habría fallecido. En total serían hasta ahora lo que se conoce, según la información que se maneja, 19 niños, 2 maestras y la abuela a quien le disparó antes de dirigirse hacia esa escuela. Fíjense que hay unas imágenes que él colocó en su cuenta en Instagram antes de ir a cometer este lamentable hecho, y hay una cosa curiosa porque él etiquetó a una chica en la foto y se pensó que en algún momento esa muchacha podría tener algún tipo de conocimiento de lo que él iba a hacer. La policía la ubicó y ella pudo mostrar y demostrar que ella no tenía nada que ver con el hecho, y que incluso ella había tenido una conversación con él en el que le preguntaba qué hacía su nombre etiquetado en esa foto, que ella sentía miedo porque eran unas armas y ella no lo conocía, no tenía nada que ver con él. Sin embargo, bueno, hasta ahora no está claro lo que pudo haber motivado a este joven a cometer este atroz hecho. Han habido, como señalaba Carlos, también pronunciamientos de políticos de distinta índole, en todo caso, pues responsabilizando también a los republicanos por haber frenado en el Congreso lo que son las leyes que se están tratando de discutir para materializar lo que pudiera ser la legislación en cuanto al control de armas en Estados Unidos. Ellos señalaban que esto no es algo nuevo y que además uno de los senadores hacía énfasis diciendo que eso solamente ocurría en Estados Unidos. Sí, uno se pregunta qué más tiene que pasar, ¿no? Porque ya vimos los episodios que pasaron recientemente, este de Nueva York, estos de California, una iglesia, ahora este terrible también en una escuela primaria allí en Texas. Se conoció también que este joven había comprado 2 rifles el día de su cumpleaños y también los publicó en redes sociales. El debate sobre la mesa, sobre el control de armas y sobre la salud mental también de la juventud, sin duda, y este tema de las redes sociales hay que estar muy atentos. Bueno, amigos, vamos a revisar otros temas que seguramente están en las portadas de los diarios de circulación nacional. De inmediato. Vamos a comenzar con una rápida mirada al diario 2001, porque ellos tienen como titular principal esta tragedia ocurrida en Texas. La información la titulan de la siguiente manera: Texas revive el terror tras otra masacre. Parte del sumario dice: la tragedia enluta a Estados Unidos con la muerte de 18 niños. Recuerden que esta cifra se está actualizando lamentablemente minuto a minuto y esperemos que no siga incrementándose como hasta ahora ha ocurrido. Ahí tienen la portada. Bueno, vamos a revisar ahora portada de El Universal.
Ellos titulan: Venezuela exige levantamiento de sanciones en la 75 Asamblea Mundial de la Salud. Dice la nota que durante esta asamblea representantes del gobierno nacional liderados por Carlos Alvarado hicieron al organismo la solicitud de levantar las sanciones en contra de este sector. La comisión presentó un balance de cómo se trató, incluso con las sanciones impuestas por Estados Unidos al país, todo el tema de la pandemia en el país, y plantearon que de no existir este tipo de medidas podrían darle prioridades al sistema de salud. Justamente el sector salud fue uno de los 3 motores que el presidente Nicolás Maduro contempló como una prioridad para los próximos 60 días en el lanzamiento del sistema 1x10. Revisemos ahora también otro titular que tiene el Universal. Refinería de Cardón está operativa según ministro de la ISAMI. Reseña el sumario que el ministro afirmó que las áreas afectadas por los incendios en la planta del estado Falcón se encuentran controladas y funcionando. Mediante una publicación en TikTok, este martes, el ministro del Petróleo, Tarek El Aissami, informó que la refinería El Cardón está totalmente operativa. Lo que sigue es una cita textual, abro comillas. Saludamos a toda Venezuela desde nuestro complejo de refinación Paraguaná. Estamos en la refinería El Cardón junto a la clase trabajadora, donde hemos venido a inspeccionar. Tal y como lo dijimos ayer, todas las operaciones y nuestras plantas están en absoluta normalidad. Cierro comillas, esto lo dijo Tarek El Aissami. Vamos a revisar, amigos, portada del diario El Nacional. Su portada digital, en este caso, tiene como titular principal los siguientes: las organizaciones no gubernamentales siguen sometidas a un cerco progresivo para limitar su trabajo. Se criminaliza la defensa de los derechos, es el antetítulo de esta nota, y ellos hacen en principio referencia a la controversia que hay entre el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, y los miembros de ONGs, Mariano Alvarado y Alfredo Infante. Este gobernador, pues Rafael Lacaba, los habría demandado por lesionar su honor. También acá en esta portada del diario El Nacional hay información en materia económica vinculada al ámbito petrolero. Reuters dice que Chevron obtendrá la renovación de su licencia para operar en Venezuela. El Banco Central de Venezuela inyecta esta semana otros 120 millones de dólares a la banca, y hay una nota que tiene que ver con el mundo del arte y el espectáculo, fuera del Tour de las Esferas, y hace referencia a la negativa de la agrupación Coldplay de presentarse en Venezuela. Finalmente se conoció que nuestro país no forma parte del tour de la banda británica. Ellos van a tener presentaciones en Colombia, en Chile y también en Argentina. Veamos ahora qué trae la portada del diario Últimas Noticias. Atención con este tema. Reseña este titular: adolescente creó falsos perfiles y divulgó videos sexuales de menores. Dice el sumario que una menor de edad hizo la denuncia y las autoridades iniciaron las averiguaciones hasta que dieron con el adolescente investigado. Funcionarios del Centro de Coordinación de la Policía Municipal Cristóbal Rojas del estado Miranda aprendieron a un adolescente por infringir la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Esto tras crear varios perfiles en Facebook donde divulgaba videos con contenidos sexuales de niñas y adolescentes a quienes chantajeaba. El hecho ocurrió en el sector Los Maceros del Cementerio Viejo en Charallave, estado Miranda. Se reseña más abajo que los oficiales hicieron una investigación que condujo a la identificación e intervención judicial de la cuenta del usuario para contactar con otros menores de edad con proposiciones indecentes. Otro titular que destaca Últimas Noticias, el tema internacional: Alemania anuncia cuarentena a infectados con viruela del mono. Dice el sumario que las autoridades alemanas establecieron un periodo de 21 días de aislamiento. El ministro de Salud de Alemania, Karl Lauterbach, anunció la imposición de un periodo obligatorio de aislamiento a personas infectadas con la viruela del mono en pro de controlar la propagación de la enfermedad en el país. No obstante, el ministro aclaró que no estamos ante el inicio de una nueva pandemia, pero recalcó que es necesario actuar con precisión y tomar medidas. Lauterbach afirmó que quienes hayan recibido la vacuna contra la viruela han demostrado estar inmunizados contra la variante actual, y en ese sentido el gobierno ha hecho un pedido de 40.000 dosis de una vacuna desarrollada en Estados Unidos contra la viruela del mono específicamente. Amigos, vamos a revisar, antes de ir a la pausa, información en materia deportiva. Tenemos lista la portada del diario Meridiano para la mañana de hoy.
El titular principal dice Gleyber desatado. Estamos hablando de béisbol de las grandes ligas. El infielder de Yankees despacha 2 jonrones para llegar a 7. Cabrera conecta par de hits y se consolida en el puesto 28 de todos los tiempos con 3.026. Más abajo leemos, Márquez se viste de vino tinto. El delantero del Mirandés Español es la novedad de Venezuela para los partidos ante Malta y Arabia Saudita. Bueno, y con esta información hacemos nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión, que tendremos a la vuelta. Bueno, vamos a revisar información de carácter regional y también vamos a tener la acostumbrada ronda con nuestros corresponsales. Ya venimos. Revisión de la prensa regional. Iniciamos este recorrido en el estado Miranda con la portada del diario La Voz. Ellos abren con el tema internacional, con este terrible suceso que ocurrió en una escuela primaria en Texas, Estados Unidos. Titulan 18 niños muertos, dejó tiroteo en una escuela. Recuerden ustedes que a esta hora hay actualización de cifras, ya se habla incluso de 22 fallecidos. Dice el antetítulo, congresistas llaman a aprobar nuevos límites para posesión de armas en Estados Unidos y tienen allí la fotografía. Más abajo, el 6CPC desarticuló banda a los 4.5 que operaban en el municipio Plaza. También Aguacero hizo madrugar a Plaza y Zamora. Jubilados dicen que el bono de 10.000 bolívares se devalúa por el dólar. Y también reseña, huertos afectan patrimonio verde de las ciudades. En el tema internacional, hallaron casi 200 cuerpos en sótano de Mariupol. Amigos, vamos a revisar ahora la portada del diario El Periodiquito. Este periódico circula en el estado de Aragua. Titular principal, empresarios respaldan límites a importados. Esto luego de la publicación de los decretos número 4.683 y 4.684 en la Gaceta Oficial. Pierluigi Michilancello, presidente de Fedecámaras del Estado de Aragua, consideró que esta medida otorga igualdad de competencia comercial al producto nacional frente al foráneo. Agregó que habrá más recursos para reducir el déficit fiscal y las presiones inflacionarias. Ayudará a la recuperación económica, la cual requiere tiempo y también esfuerzo. Otros temas orientan a conductores y transeúntes. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana están desplegados en 12 puntos de la ciudad de Maracay para educar a peatones y conductores sobre el respeto a las señales de tránsito. En Aragua se ha vacunado el 94% de la población. Hacen el llamado para colocarse la vacuna de refuerzo. Esto con relación al tema del COVID. Revisemos ahora la portada del diario La Calle, que circula en el estado Carabobo. Habitantes del norte de Valencia exigen parar los apagones. Dice que ciudadanos de varios sectores de allí de Carabobo sufren interrupciones eléctricas de hasta 6 horas. Esto lo reseña el sumario. Más abajo con fotografía, este tema que acapara la atención en el día de hoy. Hombre mató a 18 niños en escuelas de Texas. Les reiteramos, hay actualización de cifras de fallecidos por este suceso. Y otro titular que reseña La Calle, Plan Búho ha activado más de 30 pozos de agua. Perú evaluará situación de venezolanos que violen las leyes. También capturada joven que explotaba sexualmente a menores y las enviaba a Tocorón. En el tema deportes, Gleyber Torres está rompiendo la liga con Yankees de Nueva York. Y en el tema espectáculos, Thor mostró más de la cuenta en nuevo tráiler y enloqueció a fans. Bueno, y a esta hora vamos a revisar otras informaciones del interior de nuestro país. Es nuestro contacto en directo con las regiones. Iniciamos este recorrido en el estado Anzoátegui con nuestra compañera Susana Quijada. Buen día, adelante. Hola, buenos días. Amanecemos informando que en el sur del estado Anzoátegui los conductores de unidades de carga pesada demoran entre 1 y 3 días en cola para poder abastecer sus vehículos de gasoil. Ellos lo que más se lamentan, además de las largas horas de espera, es que apenas les surten entre 100 y 200 litros de combustible. Lo que ellos aseguran los obliga a hacer la cola entre 2 y hasta 4 veces para poder abastecerse por completo del carburante.
Buenos días, amanecemos en el estado Carabobo informándoles sobre la detención de un hombre de 69 años por parte de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en la zona industrial de Valencia. Este hombre presuntamente tenía en su poder varias armas de fuego, municiones y material estratégico. El órgano policial detalló que este sujeto de nombre Mario Soto viajaba en un vehículo particular con 5 armas, 7 sacos de urea y 3 reguladores de tensión, además de unos 520 bombillos y rollos de cable número 12. Este sujeto ya se encuentra a la orden del Ministerio Público en la entidad. Hola, buenos días. Acá en Lara amanecemos informándoles que de enero a abril de 2022 se contabilizaron 158 delitos violentos acá en la entidad, según registros del Observatorio Venezolano de Violencia. De acuerdo a lo que detalla la ONG, se registraron 53 casos de agresiones, 27 de homicidio intencional, 28 casos de robo y 15 casos por violación y agresiones sexuales. En su informe, el Observatorio Venezolano de Violencia también determinó que el 29% de los casos contabilizados en Lara fueron cometidos por integrantes de la delincuencia organizada y un 8% perpetrados por algún familiar cercano a la víctima. Sí, muy buenos días. Amanecemos informándoles que ante la declaratoria de emergencia por parte del Gobierno Nacional por la llegada de las lluvias, el gobernador del estado Nueva Esparta, Morel Rodríguez, activó el Comité de Protección Civil y Desastre en la entidad insular, esto con el objetivo de poder atender cualquier contingencia. El director de Protección Civil señaló que ante el adelanto de la temporada de huracanes en el Atlántico, se encuentran trabajando en conjunto con las 11 municipalidades, así como con el cuerpo de bomberos y el sector privado para atender cualquier emergencia que se registre en la entidad neoespartana. Buenos días. En el estado Cojedes, el gobernador Alberto Galíndez junto al alcalde Alexander Mireles realizaron un recorrido casa por casa en las comunidades de Manrique y La Sierra. Esto con el fin de conversar con la colectividad para conocer las problemáticas y darles solución para garantizarles calidad de vida. Asimismo, el gobernador estuvo en la escuela Hacienda Vieja del sector Tierra Caliente, donde anunció que solicitará que Cojedes ingrese al Programa Mundial de Alimentos para brindarle una alimentación balanceada y de calidad a los más pequeños. Momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. ¿Qué hora es, Almerón? Son las 6:39 minutos de la mañana. En la próxima parte venimos con la prensa internacional, el reporte del tiempo y también mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Ya vemos. Revisión de la prensa internacional. Iniciamos este recorrido en México con la portada del diario Milenio. Ellos tienen una gran fotografía y reseña esta tragedia en Estados Unidos. Dice: otra matanza. Tirador deja 21 caídos en una escuela de Texas. También en un tema ya más local, dice: sí al aborto a mayores de 12 años, víctimas de violación. Además, lanzan convocatoria para cubrir 13.765 plazas de médicos con especialidad. Vamos a revisar ahora la portada del diario La Nación de Paraguay. Uno de sus titulares tiene que ver con una investigación en materia de corrupción que se lleva a cabo en esa nación. Y reseña que una persona que había fallecido en el año 2011 estaba dentro de una nómina que fue presentada por Alberto Palumbo, un empresario que acá califican de favorito de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Veamos ahora qué trae el diario El Nuevo Día de Puerto Rico. Abre con el tema político. Dice: Casa Blanca apoya gestión para atender el estatus político. Dice: el antetítulo se expresa sobre borrador legislativo. En otra noticia que también ha acaparado la atención, Rafi Pina, saben ustedes, es un productor musical a prisión por más de 3 años. Revisamos ahora la portada del diario El Mundo, que circula en España. Titular principal: la Casa Real no dijo que faltaba el informe de Marlaska. La zarzuela informó a los organizadores del homenaje de que el Ministerio del Interior no dio el placer para presidirlo. Protesta unánime de policías y guardias civiles. Es gravísimo, dice el diario El Mundo. Revisamos ahora información del estado del tiempo con Gaudí Peroso.
Así es, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Se esperan lluvias y lloviznas con descargas eléctricas en Táchira y Apure. Puerto Ayacucho tendrá abundantes precipitaciones, temperatura mínima 24 grados centígrados y máxima 34. Guanare parcialmente nublado, temperatura mínima 26 grados centígrados y máxima 35. La Asunción parcialmente soleado. Temperatura mínima 23 grados centígrados y máxima 33. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales. Y vamos a comenzar con un llamado que hacen al Ministerio de Educación en el estado Guárico para que revise la escuela Parmenia Díaz de Carvajal en la ciudad de Calabozo. Señalan acá que está en pésimas condiciones, los pupitres destrozados y que hay filtraciones de agua. Por acá nos dicen también que hay un bote de aguas residuales en una tanquilla desbordada, esto es en la ciudad de Maracaibo. Hacen un llamado a Hidrolago para que atienda esta situación. En el estado Nueva Esparta, racionamiento del servicio de agua en más del 70% del estado, lo dice el señor Carlos Romero. También señala que hay problemas para surtir gasolina. Acá justamente es la denuncia que hacen desde el Tocuyo en el estado Lara, problemas con la gasolina. Dice acá que solo venden la gasolina que está a precio dolarizado y que las personas tienen que recorrer largas distancias si no pueden pues llenar sus vehículos y motos con la gasolina. Bueno, José René, repudiable la nueva masacre en Texas. Bendita también dice que apoya los comentarios en el noticiero de esta tragedia sin justificación. Saludos de Luis Pinto, de Mari también, y finalizamos con la imagen de este niño que está de cumpleaños en la ciudad de Rubio, estado Táchira, cumpliendo un añito. Felicidades para él. Claro que sí, como siempre agradecemos todos los mensajes que ustedes envían a través de nuestras redes sociales. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, evidentemente que vamos a colocar en posición suprema desde el punto de vista de la jerarquización lo que ocurrió en Uvalde, en Texas. Ya hemos dado un inventario, o hemos presentado un inventario suficientemente definido. Ya el número de víctimas alcanza 22. Ahora se trata de ubicar y realizar las investigaciones del caso para establecer el por qué este joven que fue dado de baja, Salvador Romas, pues de 18 años, fue a esa escuela para matar a niños, unos niños desde 7 años en adelante, 18 en total, y bueno, y 4 personas, entre ellas una maestra, muertas adicionalmente. Estaremos muy pendientes de la evolución informativa de este hecho para presentarlos en nuestras diferentes emisiones. En el tema de la Cumbre de las Américas, otra información, ayer Nicolás Maduro se pronunció rechazando el que el gobierno de Estados Unidos, que es el anfitrión, pretenda excluir a gobiernos como el de Venezuela, el de Cuba y Nicaragua. Recuerden que esto ha sido rechazado también por otros gobiernos e incluso algunos presidentes de América han dicho que no asistirían si se excluye, bueno, a algunas naciones. Ya veremos, todavía el gobierno de los Estados Unidos no ha fijado posición definitiva y oficial, formalmente digo, para saber si se va a invitar a los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Otra información proviene de los Estados Unidos. La ex tesorera de los gobiernos del difunto Chávez y de Nicolás Maduro, Claudia Díaz Guillén, se declaró no culpable por un caso. Ella fue extraditada desde España, donde se le acusa de blanqueo de capitales. Se está pidiendo una fianza, pero no se sabe si el juez la aceptaría. Adicionalmente, tenemos información. Atención los viajeros que buscan República Dominicana como tránsito o que por alguna razón personal o por turismo, lo que fuese, quieren ir a ese país. Pues el Consulado de República Dominicana en Venezuela ratifica que no es posible entrar allí si no se tiene la visa dominicana, que se consigue en un plazo de 1 a 10 días, salvo que usted tenga visa americana de los Estados Unidos o pasaporte europeo. De Ucrania, la Unión Europea, por cierto, pues aprobó el Consejo de la Unión Europea, aprobó 500 millones de ayuda para la defensa de Ucrania frente a la invasión militar rusa.
Nos vamos ahora al Perú. El presidente de ese país, Pedro Castillo, dice que hay que investigar y definir un poco más el tema de la migración venezolana en su país. Él la suma alrededor de 1.6 millones de personas. No hay una cifra oficial en ese sentido y no es la que maneja la Organización Internacional de Migraciones. Todo esto por los hechos de violencia y criminalidad que involucran lamentablemente a venezolanos. Son muy pocos, pero esa escoria a veces se va también con la diáspora, como se ha dicho por allí. Desde Colombia, expectativas sobre las elecciones del día domingo 29 de mayo, arrecia la disputa entre los candidatos presidenciales. Todo apunta a que habrá una segunda vuelta o balotaje en el mes de junio. Si vamos a los deportes, bueno, actuación importante, significativa de los venezolanos, entre ellos Gleyber Torres, Ronald Acuña Jr., William Contreras. Así que muy pendientes de este segmento. En el espacio de la entrevista estaremos conversando con Carlos Ocariz, dirigente del partido Primero Justicia, y culminaremos con la información del arte y el espectáculo. Al regreso, pues Héctor Matos y Adrián Barros estarán pues compartiendo con todos ustedes en la mañana de hoy. Adelante. Hola Carlos, buenos días chicos, ya estamos listos para los detalles de las noticias más importantes de Venezuela y el mundo. Hoy me acompaña Harley Monseguilemán. Hola Harley. Hola, buenos días Venezuela. Bueno, no es Adrián Matos, pero es Harley Monseguilemán. No es Adrián Barros, pero es Harley Monseguilemán el que estará acompañándolos el día de hoy. Y así como lo han dicho durante toda la emisión, estaremos llevándoles los detalles de la masacre de Texas, pero también la situación que vive actualmente los pacientes con cáncer en Venezuela. Así que no se despeguen, volvemos con más de la emisión del Noticiero Televen. El presidente de la República, Nicolás Maduro, rechazó la supuesta discriminación y exclusión de Estados Unidos, cuyo gobierno decidió no invitar a Venezuela, Cuba y Nicaragua para la Cumbre de las Américas prevista para el venidero mes de junio. Pero yo les digo, a esta altura, hagan lo que hagan. En Washington, la voz de Venezuela, la voz de Cuba y la voz de Nicaragua llegará a Los Ángeles. En las grandes protestas del pueblo en Los Ángeles. Y nuestra voz estará en esa sala. Así lo digo, nuestra voz estará presente en la Cumbre de Los Ángeles. Diga lo que diga el gobierno de los Estados Unidos. Allí estaremos con nuestra verdad. Maduro también indicó que se ha registrado una gran protesta en más de 25 gobiernos de América Latina y el Caribe por el intento de Washington de excluir a los 3 países de izquierda tras alegar que son antidemocráticos. Hasta el momento, Washington no ha expresado la última palabra sobre quiénes serán invitados a la venidera cumbre que se celebrará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles. En Estados Unidos, al menos 19 niños, 2 adultos más su agresor murieron tras un tiroteo que se registró en una escuela primaria de Texas. El ataque se registró en un instituto escolar pasado las 12 del mediodía de este martes. El gobernador del estado, Greg Abbott, informó que el atacante fue identificado como Salvador Ramos, de 18 años, quien falleció presuntamente durante un enfrentamiento con las autoridades. El FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos están ayudando a la policía local con la investigación para esclarecer el suceso. Este sería el tiroteo más mortífero en Estados Unidos y el número 200 en lo que va de año. Y tras este lamentable hecho, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo un llamado a la nación norteamericana a transformar el dolor en acción y denunció nuevamente las maniobras de los republicanos en el Congreso para frenar leyes que regulen el control de armas. Veamos el siguiente reporte de nuestra cadena aliada AFP. Transformar el dolor en acción. Ese fue el pedido del presidente estadounidense Joe Biden luego de que un adolescente matara a tiros a 18 niños en una escuela primaria de Texas. ¿Por qué estamos dispuestos a vivir con esta carnicería? ¿Por qué seguimos permitiendo que esto ocurra? ¿Dónde, por el amor de Dios, están nuestras agallas para tener el coraje de plantar cara a los grupos de presión? Es hora de convertir este dolor en acción para cada padre, para cada ciudadano de este país. Tenemos que dejarlo claro a todos los funcionarios electos de este país, es hora de actuar.
It's time to act. Biden, que fue informado de la tragedia en el avión de regreso de una gira diplomática por Asia, dijo estar descorazonado y cansado. El mandatario arremetió contra la oposición republicana, que bloquea todos sus intentos de aprobar en el Congreso medidas como la verificación obligatoria de antecedentes penales y psiquiátricos para los compradores de armas. Los conservadores se niegan hasta ahora a restablecer la prohibición de comercializar rifles de asalto a civiles, como la que existió en Estados Unidos entre 1994 y 2004 para algunas armas semiautomáticas. Bien, amigos, momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Quédense con nosotros porque al regresar continuaremos revisando otras informaciones de interés para usted. El déficit de medicamentos para tratar personas con cáncer en el sector público supera el 85%. Así lo estiman pacientes con esta enfermedad. Denunciaron que la falta de equipos para realizar estudios en centros dependientes del Seguro Social supera el 98%. Hay casos de personas que han vendido televisores, camas y todo porque no tienen cómo costearse sus tratamientos. La quimioterapia más básica, que es la doxorubicina, cada ampolla cuesta $75 y eso es por ciclo. Datos de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela revelan que 82 venezolanos mueren a diario por cáncer. Muchos de esos casos podrían tener un desenlace distinto si fuesen tratados a tiempo. Quien no quiere formar parte de esa estadística fatal es Ruth Noemí Díaz. Su hermana nos contó que desde hace 3 meses le detectaron un tumor en la cabeza y desde entonces está buscando ayuda en varias instituciones públicas porque necesitan 3 equipos para poder operarla, pero no ha recibido ni una respuesta positiva. He caminado, pero me consigo siempre como en la misma, como si no hiciera nada. ¿Qué respuesta te dan en las instituciones? Que ahorita no hay ayuda para esto, que ahorita no están dando ayuda, que me pueden ayudar con los medicamentos. De hecho, he dejado varias hojas en varias partes, pero no me han llamado. Tengo meses que he dejado las hojas y no me han llamado. Pongo número de teléfono de todos mis familiares para ver si alguno, y nada. Milagros, ¿y qué están necesitando ustedes ahora mismo? Ahora mismo estamos necesitando unos aparatos quirúrgicos. Piden 3 clases de aparatos con ella, estos que aparecen acá. El equipo más económico cuesta más de $1,000. Ruth Noemí está recibiendo un tratamiento en el Hospital Vargas, donde se encuentra recluida. En su mayoría lo tienen que buscar los familiares debido a la precariedad del centro de salud. Ella es una muchacha muy joven y tiene su familia, tiene su bebé y ella quiere disfrutar de su hija, al igual que todos queremos y necesitamos esa oportunidad, el derecho a la salud, a la vida, a disfrutar de nuestros familiares, nuestros seres queridos. Y quisiera que por favor me ayudaran con mi hermana. Los pacientes aseguraron que solo el Hospital del Llanito está realizando tomografías y las listas son casi interminables. El resto de los estudios deben realizárselos en centros privados. Estamos hablando que solo una biopsia cuesta desde $80 en adelante, mientras que el examen que determina el protocolo de la quimioterapia supera los $200. Es decir, solo en exámenes previos al tratamiento podrían gastar más de $600. Los pacientes oncológicos también han denunciado que en los centros asistenciales no los reciben porque simplemente no tienen cómo atenderlos. Desde las afueras del Seguro Social en el centro de Caracas, Harley Monseguilemán, Televen. Cambiamos de tema. En las últimas 24 horas, Venezuela contabilizó un fallecido y 34 casos de COVID-19. De estos, 31 son de origen comunitario y 3 importados. Miranda es la entidad con mayor cantidad de contagios, con 8. Le sigue Yaracuy con 5 y Caracas con 3 infectados más. Mientras que los importados son provenientes de Panamá. El único fallecido se ubicó en el estado Anzoátegui y con esta cifra la cantidad de decesos en el país se eleva a 5.717. Desde el inicio de la pandemia, 523.411 personas han contraído la enfermedad. Así lo anunció la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Y España actualizó su normativa sanitaria para el ingreso de ciudadanos desde Venezuela. Esto representa una flexibilización a las medidas de viaje impuestas tras la aparición de la pandemia del COVID-19.
Desde ahora en adelante, los viajeros mayores de 12 años solo deberán presentar una tarjeta de vacunación que especifique el registro de inmunización con una de las vacunas homologadas por la Organización Mundial de la Salud o por la Agencia Europea de Medicamentos. En caso de que la tercera dosis sea de una vacuna válida, no importa que las dos primeras no lo sean. Cabe acotar que al momento del viaje debe haber pasado al menos 270 días desde su última dosis. Además, el viajero deberá presentar un certificado médico emitido por cualquier centro médico, público o privado, en el que se indique que ha padecido y superado el COVID-19. Este certificado será validado en los 180 días posteriores a la primera prueba positiva. La tercera opción para viajar a España desde Venezuela es contar con un test PCR negativo realizado hasta 72 horas antes del viaje. En caso de ser una prueba de antígenos, esta deberá haber sido realizada con al menos 24 horas de anticipación. El consulado aclaró que los viajeros deberán contar únicamente con uno de los requisitos mencionados anteriormente. En el caso de los menores de 12 años, no tienen que presentar ninguno de estos tres requisitos sanitarios. Todos los viajeros deben completar antes de su viaje y cuando sepan el número de asiento, el formulario sanitario que se encuentra en la página web del consulado. Solo estarán exceptos de este paso quienes tengan certificado de vacunación de la Unión Europea. Tedros Adhanom fue reelecto como director general de la Organización Mundial de la Salud por 5 años más. Tras ser el único postulado para este puesto, Adhanom fue escogido con 155 votos a favor y 5 en contra. Luego de la elección, el médico etíope aseguró que para este nuevo periodo, entre sus prioridades se encuentra el potenciar la atención primaria en todos los centros de salud del mundo, preparar a los hospitales para las emergencias y brindarles herramientas de prevención. El máximo representante de la OMS es especialista en malaria, licenciado en inmunología y doctor en salud comunitaria. Además, se desempeñó como ministro de Salud y de Exteriores en su país. Daños neurológicos y ataques de pánico son algunas de las secuelas que padece el adolescente venezolano que fue atacado en Perú. La madre del niño, Saraí Alvarado, compareció ante la Comisión Especial que investiga crímenes contra migrantes venezolanos y afirma que solo busca justicia en este caso. El niño y su madre están en Venezuela luego que los médicos recomendaran estar en un ambiente más tranquilo que facilitara su recuperación. Y es que después de las denuncias sobre el ataque fueron varios los señalamientos contra la familia, desde chantaje hasta violencia intrafamiliar. Saraí Alvarado niega estas acusaciones, advierte que la recuperación de su hijo no será a corto plazo y quiere evitar que otros sufran lo mismo que él. He dado entrevistas en muchos medios de comunicaciones internacionales y lo voy a seguir haciendo hasta que se obtenga la justicia. Llegué a mi país buscando la ayuda de la Fiscalía General de la República, buscando el apoyo total de la Asamblea Nacional, porque realmente es un caso que no solamente represento a un niño, hablo por todos esos niños que están siendo víctimas de bullying actualmente y que sus madres y padres tienen miedo y no se atreven a hacer esto que estoy haciendo yo. A la comisión se consignaron los informes médicos del niño y audio sobre la disputa en Perú. Se espera que para el próximo martes se tenga el informe sobre el caso. Luego nos vamos a reunir a lo interno para elaborar el informe que debemos presentar a consideración de la Junta Directiva, y la Junta Directiva va a orientar cuáles son los pasos a seguir para que en efecto en el caso del hijo de la señora Saraí Alvarado se haga justicia, que al final es lo más importante. Aún queda pendiente el trámite entre la Asamblea Nacional y el Congreso peruano solicitando justamente una investigación sobre este caso. Se espera se pueda dar en las próximas semanas. Mardola Iprin, Televen. La plataforma unitaria insistió que la solución a la crisis política que atraviesa Venezuela pasa por lograr la unión de todos los sectores sociales y que se realicen elecciones libres. En torno al proceso de primarias que la oposición tiene previsto realizar a principios del año 2023, el secretario ejecutivo de la coalición, Omar Barbosa, indicó que estas serían dirigidas por una comisión de credibilidad
que genere confianza entre todos los participantes. En relación al diálogo en México, Barbosa afirmó que la plataforma aboga por la reanudación de estas negociaciones dentro de las normas establecidas. En medio de un plan para frenar la inseguridad, del gobierno de Perú informó que comenzará a evaluar la situación migratoria de los venezolanos que cometen delitos en el país. El Ejecutivo peruano calcula que alrededor de 1,6 millones de venezolanos viven actualmente en la nación andina, situación por la cual el presidente Pedro Castillo solicitó una reunión con el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana para crear estrategias que permitan frenar la migración irregular. Castillo también anunció que las autoridades pondrán en marcha nuevos planes para luchar contra el crimen organizado y mejorar así la percepción de la ciudadanía en torno a la seguridad. Ahora vamos a revisar información en materia de comunidad, y es que la acumulación de basura e indigentes reinan en las calles de la avenida Victoria del municipio Libertador acá en Caracas. Los vecinos de la zona indicaron que se han incrementado el número de personas que hurgan en los desechos sólidos. Allí estuvo Vanessa Urbano y nos trae los detalles. En cada esquina de la avenida principal se observan desechos sólidos regados en las aceras. Vecinos nos indicaron que el aseo pasa con regularidad, pero existen dos factores que impiden que la vía pública permanezca en buen estado. El primer obstáculo es generado por personas en situación de calle que en busca de comida suelen incrementar los desechos. La moda es o rompen nada más la de arriba y se llevan la bolsa y dejan todos los desechos sueltos. Y si no, el tema de esperar qué alimento podrían conseguir allí. Lo que más alarma es familias. Vemos a mamás con sus niños solos, los veo cuando me asomo en las noches, tipo 10, 11 de la noche, caminando, revolviendo la basura. El segundo problema es ocasionado por la falta de conciencia de algunos habitantes. Las personas que viven por aquí, cuando ven que eso está limpiecito, colocan otra vez la basura. Y el debe ser, si vas a colocar la basura allí, ¿verdad? Deberían de colocarla a las 5:30 de la tarde, que el aseo le pasa a las 6. No, el aseo pasa a las 6 y vienen otra vez con la bolsita, vienen con carretilla y colocan la basura ahí. De las carnicerías, de los abastos, de las panaderías. El transporte público es otro factor que empeora la calidad de vida de quienes habitan en la avenida Victoria. Algunos deben esperar hasta 20 minutos para abordar una unidad, otros deciden caminar. Me vengo caminando porque no hay camioneta para tengo que caminar como 6 cuadras para poder, no, como 8 cuadras para llegar a mi destino. Bueno, a veces hasta media hora me llevo aquí, a veces esperando la camioneta. O sea, un poquito fastidioso. Los vecinos nos indicaron que el alumbrado público funciona de manera correcta en la avenida principal, pero en las adyacencias suele fallar con frecuencia. Vanessa Urbano, Televen. En el sector Nazareno, cerca de Cotiza, al menos 6 viviendas que no estaban habitadas colapsaron. Esto debido a las lluvias y la rotura de algunas tuberías de aguas servidas. Madrugada con las fuertes lluvias y producto de que por aquí donde nosotros estamos exactamente pasa una tubería de aproximadamente 72 pulgadas. Ese tubo, producto de las vibraciones, cuando con el tema de la construcción en la vivienda y todo esto, el tubo está fracturado en varios fragmentos. Estamos desalojando preventivamente 14 familias de 11 parcelas que nos faltaban por desalojar. Los vecinos denunciaron que la situación la llevan padeciendo desde hace años. Piden solución definitiva. Hasta tuvieron que improvisar muros en las entradas de sus casas para evitar el ingreso del barro. Ya yo voy a sacar mis corotos de aquí, yo no me voy a quedar aquí, porque ahorita son los corotos, ahorita fueron las puertas, ahorita se metió para acá, pero cuando nos demos cuenta van a ser nuestras vidas que van a perecer. ¿Ve? Entonces después que pasa el deslave, que pasa el chaparrón, todo el mundo viene. Pero cuando estamos desde las 3 de la mañana, como yo te digo, con mi hija, los vecinos del frente, pendientes de todo, entonces mira, aquí no viene nadie. Y esos son paños de aguas tibias. Del otro lado de la capital, el colapso de 2 árboles debido a las lluvias registradas durante las últimas horas dejó considerables daños materiales en la urbanización Villa Magna del municipio El Hatillo. Gracias a Dios no hubo incidente que lesionara a alguna persona, pero hay unos daños materiales grandes. ¿Cuáles son esos daños? El vehículo de uno de nuestros vecinos está, como ustedes pueden ver, totalmente aplastado por uno de los árboles
Todas las barandas del edificio para subir al estacionamiento superior están totalmente dañadas, habrá que colocar las nuevas también. Y los ventanales de los pisos 3, 2 y 4 están dañados también. Porque yo vino hasta las 5 de la mañana, estuvo lloviendo, fue que se fue la luz. ¿Y alguna autoridad le han dicho algo desde Corpoelep? No ha venido nadie. Una situación similar ocurrió en la avenida Ávila del municipio Sucre. Las ramas de este árbol cayeron producto a las lluvias y causaron un incendio luego de un cortocircuito. Mi hijo que tenía el carro parado ahí y escuchó y se paró y vio que se había caído el árbol, pues nos quedamos sin luz, sin teléfono, porque todo eso se quemó. Ese cable de teléfono, eso se prendió y allá arriba, eso era candela, que vino un muchacho de allá arriba con un extintor y lo apagó. Explotó la brequera. ¿El cortocircuito qué se debió? A la caída del árbol que tumbó el cable principal y se generó un cortocircuito. Eso fue a las 4:30 de la mañana, se llamaron a los bomberos y dijeron que no tenían unidad para venir a solucionar esto. ¿Y cómo fue solucionado? ¿La misma comunidad gestionó? La misma comunidad salió a auxiliarnos. Tome sus previsiones, pues el INAMED pronostica que continuarán las precipitaciones. Hasta ahora se mantienen trabajando en el embaulamiento de la tubería de 72 pulgadas que resultó afectada luego de las intensas precipitaciones. Las autoridades le hacen un llamado a los habitantes del sector El Nazareno a no volver a poblar esta zona. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Gracias, Daniel. Ahora nos vamos al estado Lara, y es que miembros del Sindicato Bolivariano de Transportistas de ese estado denunciaron que solo reciben combustible una vez por semana. Ramón Vélez con la información. La denuncia la hizo Brian Reyes, quien representa a este sindicato de transporte. Él sostiene que la distribución de gasolina hacia el occidente del país ha bajado en las últimas semanas. Vemos con preocupación que lastimosamente el 70% del sector transporte, asignado al sector transporte, nos los están consumiendo, atendiendo a otras instituciones en las cuales nos vemos sumamente afectados, ya en vista de que está llegando muy poco suministro de combustible a la estación. El sector transporte como tal, al transportista lo están atendiendo solamente una vez a la semana, situación en la cual el transportista del día a día está cancelando el combustible dolarizado. Sostuvo que la paralización del sector transporte se agrava también en municipios foráneos, ya que allí no solo falla la gasolina, también falta el gasoil. Situación que es más preocupante y más crítica en los municipios. Tenemos dos municipios en la cual siempre se encuentran en la situación más crítica, como lo es Simón Plana, que el combustible le está llegando una vez al mes, y Crespo, que le está llegando alrededor de a los 15, 16 días. Situación en la cual cuando les llega el combustible atienden solamente 8 transportistas por línea. Se espera que próximamente representantes del sindicato de transporte en el país lleven a cabo un encuentro en la ciudad de Barquisimeto, esto para definir diversos puntos. Uno de ellos es el nuevo monto de la tarifa a cobrar, esto motivado a la situación que actualmente ellos están viviendo para poder conseguir el combustible para trabajar. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Y los centrales azucareros del estado portuguesa lograron una molienda del 81,1% del rubro para el consumo nacional. Esto de acuerdo al balance ofrecido por Asoprosur al cierre del periodo 2021-2022. Es decir, que son 147.000 toneladas que estamos aportando a la producción, al país. Y es de gran satisfacción para nosotros. Ya se han venido adelantando en algunas fincas los estudios de suelo, porque eso va a garantizar la optimización de todo lo que es la producción, que ahorita es tan necesaria por el incremento de los insumos, por el incremento de las labores. Quiero destacar que en esto también tiene la principal incidencia el Central Azucarero Portuguesa, por un pago oportuno a sus productores, donde hemos podido adquirir los fertilizantes y los agroquímicos antes de los incrementos que ha habido. Eso nos beneficia a nosotros y sobre todo esto se llama autofinanciamiento. El acto de cierre de la zafra 2021-2022 asistió en representación del gobierno regional el diputado Jonathan Cedeño y delegados de la Central Azucarera Portuguesa, con quien han establecido una alianza estratégica para garantizar beneficios en pro del sector.
Con una capacidad de atención para más de 400 pacientes mensuales, en el estado Bolívar fue reinaugurada la unidad hemato-oncológica del Hospital Raúl Leoni en Puerto Ordaz. Inauguramos un laboratorio moderno donde se van a hacer todas las pruebas y todos los diagnósticos desde el punto de vista sanguíneo. Igualmente, una sala de quimioterapia totalmente nueva para que nuestros pacientes que tienen alguna patología oncológica puedan ser tratados con dignidad. Asimismo, se dio inicio a la Misión Milagros para ofrecer servicios de evaluación, exámenes previos y cirugías sin costo. Igualmente, estamos iniciando hoy la operación de cataratas para nuestros pacientes que tienen esa patología. 105 van a ser operados hoy y en el transcurso de la semana continuamos. Hay más de 3.700 peticiones en el estado y esperamos que en los próximos meses lo podamos cubrir a todos. Esta unidad también contará con un servicio de banco de sangre operativo las 24 horas del día. Desde el estado Bolívar, Valentina Pugliese, Televen. En Cojedes, la feligresía de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de la Chiquinquirá, en Tinaco, celebró junto a la comunidad portuguesa la aparición de la Virgen de Fátima. Con una solemne misa, los tinaqueros celebraron los 105 años de la aparición de la Virgen María en su advocación de Fátima, donde los feligreses alabaron con cantos y oraciones a la Virgen portuguesa. Estamos festejando a Nuestra Señora de Fátima en su 105 aniversario. Una vez más, Nuestra Señora nos hace un llamado al rezo del Santo Rosario para unir los corazones que tanto ella ama. Los devotos acompañaron a la imagen de la Virgen en una procesión por las calles de Tinaco, recorrido que no realizaban desde hace 2 años debido a la pandemia. Además, la comunidad celebró los 27 años de la Fundación Rosa Mística. En nuestro caso, también celebramos el 27 aniversario de nuestra fundación, que la hemos unido a la fiesta de Fátima. En este año que tenemos tantas intenciones en nuestros corazones para pedirle a la Virgen el fin de la pandemia, el cese de la guerra entre Rusia y Ucrania, tantos problemas que todos como venezolanos atravesamos y que hoy venimos a implorar a la Madre de Dios nos conceda las necesidades, la paz, sobre todo la paz, la unidad fraterna en las familias, que haya respeto humano, que haya armonía entre todos los seres humanos. Cada año son más los feligreses que se unen a esta tradición para expresar su fe y pedir por el futuro del país. Y esperan que se sigan sumando más devotos para seguir fortaleciendo esta tradición. Desde el estado Cojedes, María Bolívar, Televen. Con un concierto de música venezolana, la coral Fundación Empresas Polar celebró sus 30 años de historia. Durante 3 décadas, esta importante agrupación ha deleitado a los venezolanos con sus participaciones en innumerables festivales corales, eventos institucionales, actos académicos, entre otros. La celebración del aniversario se llevó a cabo en el Auditorio Lorenzo Mendoza del edificio Fundación Empresas Polar, donde la coral interpretó un repertorio de icónicas canciones venezolanas. En el evento se anunció la disponibilidad para la descarga del libro digital Música Sacra, en la que se comparten partituras de piezas de canto coral y otros tipos de género. Esta publicación será de libre acceso mediante el portal editorial Bibliofep, que se encuentra en la sección Biblioteca Digital del sitio web www.fundacionempresaspolar.org. Manuel da Silva, Televen. La Universidad Católica Andrés Bello inauguró una academia de moda con la finalidad de ofrecer profesionalización en diseño de indumentaria y accesorios. Esta extensión académica iniciará sus actividades formativas el 21 de junio. Ofrecerá en formato presencial y virtual diplomados, certificaciones, cursos, talleres y clases magistrales sobre los procesos creativos relacionados con la industria de la moda. Esta nueva alternativa formativa se concibió como una propuesta académica de corta y mediana duración, pensada para un público que requiere incorporarse rápidamente al mercado de trabajo. Y cuando son las 7:23 de la mañana, Héctor, nos toca establecer una nueva pausa en la presente emisión. Así es, amigos, en minutos, detalles de la información internacional. No se vayan.
Revisamos de inmediato información internacional. Alrededor de 367.000 personas se han visto afectadas en Brasil por las inundaciones consecuencia de las fuertes lluvias que se han registrado en la región amazónica del país. Tras el desbordamiento de los ríos Juria, Purus, Madeira y Solimões, 35 municipios del estado de Amazonas se declararon en emergencia, ante lo cual el Servicio Geológico de Brasil señaló que el desastre natural de este año se considera una de las 7 peores inundaciones registradas en la historia de ese país. La crecida de agua también afectó al sector agrícola, por lo que la distribución de alimentos se convirtió en una necesidad urgente para los habitantes de la región. El presidente argentino Alberto Fernández presentó la nueva familia de billetes con el rostro de próceres nacionales que reemplazarán a aquellos emitidos con ilustraciones de animales autóctonos. El mandatario manifestó que su decisión busca reimpulsar la imagen de quienes construyeron el país. El Banco Central de la República de Argentina destacó que las nuevas piezas se componen de 4 denominaciones que incluyen la representación de 3 mujeres y 3 hombres que jugaron un papel decisivo en la historia de la nación. Los nuevos billetes vuelven al formato horizontal, aunque conservarán el tamaño vigente. Las autoridades de la República Dominicana reanudaron un operativo para capturar presuntos migrantes ilegales originarios de Haití. Rowdy Joseph, activista haitiano, denunció que algunos de los detenidos que residen legalmente en ese país fueron sacados a las fuerzas de sus viviendas. Ante el hecho, organismos defensores de los derechos de los migrantes expresaron su desconocimiento sobre este procedimiento migratorio y lo calificaron como una violación a la dignidad de las personas. El Ministerio de Salud de México abrió una convocatoria para reclutar a más de 13.000 médicos locales, luego de que asociaciones gremiales rechazaron la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de emplear a 500 galenos cubanos para cubrir la demanda de especialistas en regiones apartadas del país. El organismo detalló que los interesados tendrán la oportunidad de postularse hasta el próximo 3 de junio y en el proceso también podrán participar médicos extranjeros, pero se les dará prioridad a los profesionales mexicanos. La guerra en Ucrania entró este martes en su 4º mes de combate. Ahora concentrados en el este, donde las tropas rusas quieren terminar con los últimos focos de resistencia en la región de Lugansk, en la cuenca minera del Donbass. Veamos el siguiente reporte de nuestra cadena aliada AFP. Alejar a las fuerzas rusas de las 2 grandes ciudades del país, la capital Kiev y la nororiental Kharkov. El conflicto está concentrado en el este. En el Donbass, que incluye las regiones de Lugansk y Donetsk, las tropas rusas intentan terminar con los últimos focos de resistencia ucranianos. En la noche del lunes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió que las próximas semanas de guerra serán difíciles. Los ocupantes rusos intentan demostrar que no abandonarán las zonas ocupadas de la región de Kharkov, que no devolverán la región de Gerson, los territorios ocupados de la región de Zaporilla y el Donbass. En algunos lugares atacan, en otros traen reservas, en otros están reforzando sus posiciones. Por su parte, Moscú enfatizó el martes que la ofensiva no se detendrá. Seguimos con la operación militar especial hasta que se cumplan todos los objetivos, independientemente de la enorme ayuda occidental al régimen de Kiev y de la presión de sanciones sin precedentes. El Ministerio de Defensa ucraniano dijo que hay combates encarnizados muy cerca de Severodonetsk y Lysychansk, lo que hace pensar en un intento de cercarlas. Una de las localidades cercanas más azotadas es Bakhmut. Aunque los bombardeos aquí son constantes, algunos se resisten a huir. Todos los miembros de mi familia se fueron, solo quedamos mi madre y yo. No tengo a dónde ir. He vivido aquí toda mi vida. Le pregunto a Dios qué quieren. ¿Rusia no es suficiente grande para ellos? ¿Por qué matan gente? Pido a Dios que les haga entrar en razón.
Otros aseguran que deben ocuparse de quienes se quedan. Soy el administrador del edificio. Alguien tiene que ocuparse. Quedan 10 personas en 6 apartamentos. Antes vivían 200 personas en 50 apartamentos. En 3 meses de guerra, miles de personas, civiles y militares, han muerto, sin que haya un balance preciso. Solo en la ciudad de Mariupol, las autoridades calculan 20.000 muertos. Ucrania tenía unos 37 millones de habitantes antes de la invasión. Desde el comienzo de la guerra, hay 8 millones de personas desplazadas en territorio ucraniano. Otros 6,5 millones huyeron al extranjero. El seleccionador nacional de Venezuela, José Peckerman, entregó la lista de 26 jugadores convocados para los compromisos amistosos que deberá disputar la Vinotinto del 1 al 9 de junio en territorio europeo. Malta y Arabia Saudita serán los rivales contra los que tendrá que jugar Venezuela a partir de la semana entrante. En esta oportunidad, el seleccionador argentino apostó por la juventud del atacante, Alejandro Márquez. El jugador nacido en España pero con raíces venezolanas, que pasó por las canteras del Barcelona y la Juventus, actualmente juega en el equipo mirandés de la segunda división española en calidad de cedido. Otros que regresan a la selección nacional serán Eduardo Bello, Johan Cumaná, Jefferson Soteldo y Alberto Peñaranda, mientras que Diego Gil y Cristian La Rotonda vestirán por primera vez la casaca Vinotinto. Avanzamos, el venezolano Gerson Aguirre logró una medalla dorada en el segundo día de decatlón del Campeonato Iberoamericano que se disputa en La Nucía, España. Aguirre logró romper su marca personal al alcanzar los 7.827 puntos. Su perseguidor más cercano fue el portugués Edgar Campré con 7.729 unidades. La marca más alta para el criollo hasta entonces había sido de 7.623 puntos y que lo consiguió en el campeonato nacional que se realizó en el año 2021 en Barinas, acá en Venezuela. Con esta victoria, el atleta logró igualar al fallecido decatlonista venezolano Héctor Tomás, que ganó esta medalla en los años 1960 y 1962. En Antioquia, Colombia, fue asesinado a disparos Jaime Restrepo, campeón juvenil del ciclismo panamericano de persecución por equipos en 2013. A través de las redes sociales, el gobernador del departamento, Aníbal Gaviria, dio a conocer sobre el asesinato del deportista. Detalló que las autoridades capturaron a una persona implicada en el hecho. El comandante de la policía local, Daniel Mazo, indicó que al delincuente se le incautó un revólver y que se encuentran en la búsqueda de otro sujeto supuestamente involucrado en el crimen. Héctor, señores televidentes, momento de una nueva pausa en la presente emisión del noticiero, pero ¿qué tenemos al regreso? Al regreso, amigos, en la próxima parte, Carlos Fernández va a tener como invitado en la entrevista a Carlos Ocariz, dirigente nacional del partido Primero Justicia. Estamos en compañía de Carlos Ocariz, dirigente nacional del partido Primero Justicia. Importante porque reflota otra vez, aun cuando no copa el interés colectivo, pero reflota otra vez la posibilidad o alternativa de que los factores políticos de la oposición, que no todos, sino los que por ahora se agrupan en la plataforma unitaria, puedan alcanzar un camino de convergencia, de identidad, en búsqueda de intereses comunes, ¿no?, de la sociedad venezolana y a la par también de cara al futuro, la escogencia de una propuesta o candidato presidencial para participar en los comicios de 2024. Es un proceso complejo, Carlos. Muchas gracias por venir. Carlos. Tocayo. Muy amable por estar con nosotros y entrar en estos temas, porque aun cuando la gente, fíjate tú, de acuerdo a las encuestas, no está tan interesada en la política e incluso también renacen algunos brotes de la antipolítica, bueno, pero son cosas que tienen que definirse en el tiempo, ¿no? Definitivamente. Sí, mira, yo primero creo que lo más urgente es volver a conectar con la gente. O sea, yo Eso creo es vital. La dirigencia política de todos los partidos está completamente divorciada, desconectada de la gente. O sea, y eso es algo que tenemos que partir de allí y poner los pies en la tierra. Yo no soy de los que se cae coba y se cae mentira, no, mira, aquí la gente, la política, tú lo decías ahorita, está en la prioridad número 53
si acaso, del colectivo. ¿Por qué? Porque hay una decepción tremenda de la dirigencia política, de las direcciones políticas, de todos los partidos, ojo, incluyendo, por supuesto, el PSUV. O sea, hay un divorcio completo. Es todo. Es completo, pues, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más urgente. Cómo volver a conectarnos con el ciudadano. Cómo la gente puede ver a la política como una opción y no como algo que, bueno, ya eso... Porque tú le preguntas a la gente, ¿tú quieres cambiar? 80% quiere cambio. Pero tú le preguntas a la gente, ¿crees que vamos a cambiar? 80% dice, no vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque hay una decepción de la política y de la política. Entonces, yo creo que lo más urgente ahorita es cómo volvernos a conectar. Primero, haciendo mea culpa, aprendiendo de los errores, reconociendo que hubo muchas equivocaciones y que por eso hay ese divorcio. Equivocaciones en los últimos años, no solamente ahorita en este 2022, sino en los últimos tiempos. Yo creo que eso es ahorita la tarea más importante que tiene que tener la dirigencia. Eso pasa por reestructurar los partidos, eso pasa por renovar los partidos, eso pasa por conectarse en el lenguaje, por recorrer el país. Eso pasa por muchas cosas que no se han hecho y que por eso la gente nos está pasando factura. Ahora, ¿cómo rescatar la credibilidad? Eso por una parte. Y lo que quiero también plantearte es cómo establecer prioridades, cómo jerarquizar. Porque escuchas a un dirigente de la plataforma unitaria colocando el énfasis fundamental en unas elecciones que van a ser en el 2024. Es necesario, desde luego, escoger un candidato, pero la gente ve que eso no es lo prioritario para ella, sino lo prioritario es lo que tú dices, la conexión y trabajar por los problemas fundamentales que está viviendo la sociedad. Yo creo tres cosas, ¿no? Primero es denunciar, o sea, tenemos que explicarle a la gente qué es lo que está pasando. Venezuela se arregló. Yo este fin de semana estuve en la vía entre Mérida y Táchira. Bueno, ahí hay un tramo que no hay puente. Había un puente, se cayó. Pusieron otro puente de guerra, se cayó. La gente pasa por el río, casi llegando al Vigía. Y eso es la cotidianidad. O sea, de todas las carreteras de Mérida, de Chatriza, en Barinas, pasé por un oncológico que invirtieron más de $200 millones y es puro monte. O sea, son las realidades. ¿Y la plata dónde está? Por eso, ¿y la plata dónde está? Yendo también hacia Táchira, una termoeléctrica que Alexis Paparoni, el coordinador de allá nuestro, me dice que ha invertido más de $1.200 millones y está cerrada. Son las realidades. Entonces, primera cosa es denunciar. Segundo es hacer. No solamente basta con denunciar, sino hacer. Por eso la pequeña cosa que puede ser la dirigencia política y todo el mundo, de recuperar un espacio, de apoyar en una escuela, hacer trabajo social, creo que eso es fundamental. Y lo tercero es proponer. O sea, porque si no proponemos, si nos quedamos solamente en la denuncia y en el discurso vacío, creo que no tiene sentido. Por eso yo estoy recorriendo todas partes, escuchando, pero también proponiendo. ¿Qué creo yo que una de las cosas que hay que hacer aquí en Venezuela urgentemente es implementar la democracia directa? ¿Qué es la democracia directa, Carlos? Mira, aquí están los problemas de la gente y aquí está el Estado. En el medio hay un vacío impresionante. Por eso en su casa, cuando no hay luz, no hay agua, las carreteras de tierra, cuando no hay servicios públicos eficientes, cuando las escuelas no funcionan, porque en ese medio, entre los problemas de la gente y el Estado, hay un vacío lleno de ministerios, viceministerios, corrupción, clientelismo, tipos con carros con chofer, gente que no responde a los problemas de la gente. ¿Qué propongo? Es subir esto y que las propias comunidades tengan la capacidad con recursos del Estado de resolver sus propios problemas. Ahora, eso lo hicimos en Petare, Carlos, sí. Muy breve. Más de 8.000 obras hicieron las comunidades sin preguntar color político. Si hay un problema en la comunidad y la comunidad decide quién lo va a resolver y prioriza, serán los recursos del Estado a la misma comunidad para que la comunidad, rindiendo cuenta, lo resuelva. Lo que quería decirte, Carlos, comentarte, es que hay matices. Cuando tú observas la posición de algunos dirigentes de la plataforma unitaria, que es una parte de la oposición que no la es toda, entonces te ponen el énfasis, como te comentaba antes, en unas elecciones primarias. Yo sé que hay que andar, puedes andar incluso a la par, eso es vital, escoger un candidato. Oye, pero el día a día de la gente... Totalmente, por eso te estoy diciendo que no, y yo escucho compañeros que hablan todo el día de política. O sea, están como en una obsesión de la política, y la gente y los problemas. Entonces, elecciones elecciones no, pero eso es secundario ahorita. O sea, ahorita lo primario es cómo volvernos a conectar. Y la única manera de conectarnos es estando, es denunciando, es haciendo, es proponiendo. Las elecciones, bueno, obviamente hay unos plazos y eso está allí, pero yo invito a todos. Esa no es la prioridad. En lo absoluto es la prioridad. Y cuando vayamos a las elecciones, que tienen que ver las primarias, en mi opinión, esas primarias tienen que ser abiertas. O sea, porque vamos a seguir cometiendo los errores. O sea, ¿en cuántos estados no se perdió
en noviembre del año pasado, si se hubiera hecho una primaria, yo lo propuse en mayo del año pasado, de todos los cargos, y la gente votara, con todo el mundo ahí metido, hubiera sido mejor. Pero no, entonces ahorita se quiere cometer los mismos errores, yo estoy en contra de eso, pero antes de llegar allá, primero sábado que domingo, tenemos que volver a conectarnos, que la gente vuelva a confiar. Y para confiar tenemos que hacer acciones. Pero fíjate una cosa, Carlos, también que es importante, hablando de matices. Cada partido tiene una postura. Primero Justicia maneja la situación de otra forma. Quizá un Nuevo Tiempo también está en líneas o cercanía con el planteamiento de Primera Justicia. Pero Voluntad Popular está en otra cosa. Voluntad Popular se afinca en el llamado interinato, que algunos lo llaman la ficción de interinato. El partido de Henry Ramos, lo que quedó de la Acción Democrática, divide también otra postura. Entonces eso enreda a la gente aún más, que ya de lo suyo tiene prejuicios y reticencia frente a la política, tanto de oposición como del gobierno. Sí, es así. Hay distintas visiones. Ahora, una buena noticia entre lo malo es que hubo un acuerdo donde primero se crea una plataforma que están metidos ahí todos los partidos, donde se habla de unos procesos para lograr llegar a un candidato único, porque tiene que haber un candidato único, ¿no? O sea, y no solamente decirlo, sino hacerlo, como te decía. Y todos tienen que dar gestos para que haya una candidatura unitaria. Y esos gestos es reconocer unas reglas, participar en ellas y acatar esos resultados. Ahora, aquellos que no crean o que piensan, nosotros ya nos quitamos ese mito en la cabeza. Nosotros sabemos que la ruta es conectarnos con la gente, o sea, es lo que yo creo, conectarnos con la gente, volver a tener confianza en el ciudadano común que desconfía terriblemente de los políticos y la política, con razón además, y luego de que nosotros volvamos a encarnizar esa esperanza e ir hacia los 2024. Permíteme que vamos a hacer una pausa, Seguro. Carlos, y retornaremos enseguida para seguir conversando con Carlos Ocariz. Seguro. Con Mercantil Seguros tú sí puedes tener una póliza de salud para ti y tu familia con el nivel de protección que deseas y adaptada a tus necesidades, con distintas coberturas, posibilidades de pago y la confianza y solidez que ya conoces. Mercantil Seguros te ofrece siempre las mejores soluciones. Visita mercantilseguros.com y cotiza ya. Mercantil impulsa tu mundo nuevo. Seguimos conversando con Carlos Ocariz. Carlos, se habla de negociaciones con el gobierno, se habla... hubo un contacto con el coordinador de la plataforma o el coordinador de las conversaciones, que es Gerardo Blight, ¿no? Y bueno, ahora hay un secretario ejecutivo de la plataforma, que es Omar Barbosa, pero hubo un contacto con el gobierno. Ahora, el resto de la oposición y actores sociales y políticos también están reclamando participar en nuevas negociaciones. El mecanismo de México o el modelo de México parece que no se va a seguir. Creo que las cosas van a ser aquí. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Cómo lograr algún tipo de cercanía entre la plataforma y estos factores que se agrupan en Alianza Democrática y otras organizaciones políticas? Mira, yo creo que la negociación es importante, es fundamental. Ojalá esto se concrete. O sea, cuando se empiece a dar, es que la gente va a empezar a creer. Por ahora es pura anuncio, pero no ha pasado de allí. Yo espero que se dé donde sea. O sea, ya que hacerlo de menos, pues, ¿no? Ahora, ¿cómo unificar, Carlos, con las primarias? O sea, y por eso creo que tiene que ser abierta, pues, ¿no? O sea, la única manera de unificar no es en reunioneras, sino en una elección en que la gente escoja. O sea, ahora, si usted decide no participar, se le ven las costuras. Ahora, si usted decide participar y no acepta los resultados, peor aún. Por eso es que yo creo que tenemos que aprender de lo que ha pasado, de los errores que se han cometido. ¿Por qué la gente hoy en día no quiere saber nada de la política? Por errores que se han cometido. Porque el ciudadano común que quiere cambio dice, bueno, estos tipos tienen ahí un poco de años y no han logrado el cambio. Y tienen razón. O sea, por eso yo creo que, claro... Aquí, y hay posturas también particulares de partidos, de individuos, en fin. Intereses. Decisiones que se tomaron sin consultar al resto de las organizaciones. Muchas. Disparates que se cometieron. Muchas que se han cometido y que, ojo, y que todos hemos cometido. O sea, porque aquí es muy fácil decir, no, que fulanito... No, todos hemos cometido errores. Yo he cometido errores, todos hemos cometido errores. Ahora, ¿vamos a seguir cayendo en los mismos errores o vamos a aprender de los errores?
y vamos a hacer un mea culpa con sinceridad, porque es muy fácil hacer un mea culpa. No, yo me he equivocado, pero me voy a seguir equivocando. No, o sea, hacer un mea culpa es aceptar los errores y no seguir cometiendo los mismos errores. Yo creo que eso es ahorita fundamental. Yo tengo muchos años metido en esto, o sea, fui diputado, fui alcalde, he sido dirigente político nacional, pero no basta con eso. O sea, es un momento ahorita de humildad política, de reconocer que la gente en este momento tenemos que reconectarnos con ellos y que nos vuelvan a sentir como interlocutores de sus sueños, de sus anhelos de cambio. Hoy en día no lo estamos haciendo. Por ejemplo, Carlos, esto lo hemos hablado en un momento acá. ¿Cómo es posible que en Venezuela la gran parte de la gente que nos ve hoy en día no es dueña de su casa? O sea, son pisatarios. Si nosotros queremos convencerlos, oye, tenemos un camino para convertirlos de pisatarios a propietarios. Y que sea la verdadera revolución es la revolución de la propiedad, donde la gente sea dueña de donde vive, donde con su casa, con su título, usted puede ir a un banco a pedir un crédito para hacer un negocio, un país de emprendedores, un país donde la inversión, el sector privado sea fuerte, un país avance en la medida que el sector privado sea poderoso y fuerte. Por eso hablamos de democracia directa, por eso hablamos de la revolución de la propiedad, por eso hablamos de acabar con el clientelismo, pero sobre todo de reconectarnos otra vez con la gente. Ahora, retomando el tema de conversaciones o negociaciones con el gobierno, hay indicios que eso va a arrancar, porque antes de estos últimos anuncios, que nunca han sido formales, de paso, es un anónimo del Departamento de Estado que dijo, bueno, se van a establecer nuevas posibilidades para reducir sanciones, algunos pueden salir de la lista OFAC del Departamento del Tesoro, pero tiene que haber indicios de que el gobierno... Por eso te digo, hasta que no se concrete. Es que ni siquiera hay una plataforma común para ir a negociar con el gobierno. No, bueno, sí la hay, sí la hay. No, pero no de todos. No, bueno. Digo, la plataforma unitaria tiene un planteamiento general, hay documentos, en fin, se firmó en México un memorándum de entendimiento, pero el resto de los opositores, que sean mayoría o minoría, pero están allí, ¿cómo participan, cómo se involucran? No, sí, o sea, a ver, sí lo hay y los interlocutores existen. No han comenzado esas conversaciones por culpa del gobierno, o sea, esa es la verdad, ¿no? Porque dice una cosa, hace otra, bueno, eso no es nuevo. No hay un tutelaje, como denuncian algunos, de parte de algunos factores internacionales. No, o sea, yo estoy en contra de cualquier tipo de tutelaje. Ahora, lo que tienen que demostrar los que están en el poder es que realmente quieren buscar unas conversaciones, una negociación para llegar a unas elecciones. O sea, pero de este lado... con garantías. Porque sí ha habido mucha manipulación del mismo oficialismo para dividir, para financiar opositores o en teoría opositores. Eso es una realidad, ¿no? Es una realidad. Ahora, esa es la realidad que vivimos, pero no es verdad que es culpa de los factores democráticos que no se han sentado. No, es que el oficialismo no ha querido sentarse. O sea, y eso también, o sea, porque al igual que critico una cosa, también tengo que decir la otra. De este lado ha vivido la disposición, los actores existen y la actitud para buscar un acuerdo. Fíjate, hay algunos factores del grupo llamado, o del factor llamado Alianza Democrática, está planteando que los protagonistas del exilio deben ser otros, que ya no deben ser los mismos que manejan conexión con diversos gobiernos del mundo, fundamentalmente con Estados Unidos. Bueno, pero es que ellos tampoco son los que deciden, ¿no? O sea, hay muchas personas o factores que están allí que hablan claramente en nombre del oficialismo, haciéndose pasar por sus opositores. No estoy diciendo que todo. De paso, el gobierno también puede hacer su lobby, ¿no? Claro. Bueno, y lo hace, sí lo hace, o sea, existen, ¿no? Pero yo creo que para la gente común, Carlos, esto que estamos hablando no le interesa. O sea, es una cosa entre políticos, ¿no? En el 0.1% de la población. La gente común sabe todo esto, que si quién va, quién no va, claro. Esto. Que no un le poco importa, lo que hablábamos ¿no? al principio. O sea, no le importa. Y entonces, a veces, por eso es que cuando tú ves a los políticos hablando de lo mismo, ¿sabes? Estos tipos están locos, ¿no? Es que eso cansa a la gente y la Claro. gente por eso quiere repetir Claro, que solucionen sus problemas. La gente común dice, mira, estos tipos están locos, mira lo que están hablando, aquí no hay agua, no hay luz, las carreteras están destrozadas, y estos tipos hablando entre ellos. Por eso es que yo creo que hay que romper de una vez con esa manera de hacer la política y bajar con la gente, diciendo, mira, pana, hemos cometido estos errores, hemos aprendido estos errores, queremos que nos vuelvan a dar la confianza, queremos seguir luchando por este país junto a ti, por eso hacemos propuestas, democracia directa, propiedad, por eso estamos contigo y
lo que más importante es que ese anhelo de cambio se concrete en realidad. No solamente se concrete, sino aquella gente que quiere cambio, usted que quiere cambio, usted vea gente luchando porque ese cambio realmente se concrete y usted no solamente quiera cambio, sino usted crea que se va a cambiar, que es lo más importante para la política. Carlos, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Ya habrá ocasión de retomar todos estos temas, porque son, al fin y al cabo, a pesar de que la gente esté reticente frente a la política, llegará un momento en que serán importantes también. Así es. No, lo será. ¿No? La política sube, baja. Y llegará un momento que va a subir dependiendo de nosotros. Muy bien, nos vamos a una pausa, amigos. Al retorno, arte y espectáculos en lo actual. Mi gente actual, ¿qué tal? Muy buen día para todos ustedes. Yo soy Maite García y tengo el privilegio de acompañarlos haciendo un recorrido por las noticias del entretenimiento para que ustedes se actualicen. La interacción a través de las redes sociales para nosotros es importantísima. Les dejamos nuestras cuentas, @loactual en Twitter, @loactualpiso.tv en Instagram y también mi cuenta personal @MaiteGarcíaG, donde siempre los estoy leyendo. Se los digo la mayoría de las mañanas, ojalá tenga su cafecito en mano bien caliente para dar inicio a las noticias de arte y espectáculo. Y hoy les tengo que contar que Harry y Meghan Markle llegarán a Netflix con un docu-reality. Hace poco se conoció que el servicio de streaming canceló la serie Pearl, que estaba desarrollando la duquesa de Sussex. Sin embargo, hay otros proyectos para los Royals en la plataforma digital, según informó el medio estadounidense Page Six. El príncipe Harry y Meghan Markle pronto estrenarán en Netflix un docu-reality que mostrará su vida en la intimidad de su casa en Montecito, California, Estados Unidos. De esta manera, la pareja abrirá las puertas de su casa y mostrarán cómo viven su día a día luego de la polémica que protagonizaron al rechazar la corona británica. El seriado se llamaría En Casa, con el estilo del duque y la duquesa de Sussex. La pareja, que firmó un acuerdo multimillonario con la plataforma, fue seguida por las cámaras de Netflix durante varias semanas, mientras realizaban distintas actividades y también estaban en su hogar. Cabe destacar que aunque el material ya estaría bastante avanzado, aún se está evaluando la fecha de estreno. Por otro lado, el medio informó que a los ejecutivos de Netflix les gustaría que fuera este año, coincidiendo así con el lanzamiento del libro de las memorias del príncipe Harry, que revelará su vida y su relación con la familia real británica. Aunque se conoce que el duque preferiría que su estreno fuera posterior, el próximo año específicamente. Estaremos esperando su estreno, vamos a ver de qué nos enteraremos allí, pero ahora tenemos que saltar informaciones sobre el séptimo arte, y es que fue estrenado un nuevo tráiler de la secuela de Thor, Love and Thunder. Marvel Studios realizó el lanzamiento de un nuevo vistazo al próximo film de la fase 4 del MCU, la cuarta entrega del dios del trueno titulado Thor, Love and Thunder, como les acabo de mencionar, donde se aprecia por primera vez a Christian Bale como Gore, el dios carnicero, que es el nuevo villano con tonos sombríos y oscuros, cuyo objetivo es acabar con todos los dioses. Y donde también logramos apreciar a Zeus, dios griego, interpretado por Russell Crowe, en lo que parece ser el Olimpo. Esta nueva entrega muestra el regreso de Jane Foster, expareja del Vengador, empuñando el Mjolnir, debutando así como Mighty Thor, una nueva heroína, quien junto a Valkyria deberán ayudar al Vengador en este último viaje de autoexploración y conflicto como Gore el matadioses. Pero mejor sigamos disfrutando de este lanzamiento que tienen acá en lo actual. Julio es el mes, dicen por allí, sobre todo los fanáticos de Thor. Estaremos ansiosos, por supuesto. Tenemos que avanzar con más noticias y es que el actor Will Smith reapareció públicamente y declaró haber tenido una premonición. 2 meses después del incidente violento en los premios Oscars, donde se vio involucrado con Chris Rock, el asunto sigue dando de qué hablar. Esta vez el intérprete sorprendió al confesar que tuvo una visión de su futuro relacionada al fin de su carrera. En una entrevista con el programa My Next Guest Needs No Introduction de David Letterman, el artista reveló que tuvo una visión de su futuro y pudo ver cómo su vida y su carrera se destruían. Declaró que vio cómo su dinero, su casa y toda su carrera volaban y se iban lejos, además de ver a su hija Willow pedir ayuda, por lo cual en su premonición dejó de preocuparse por lo demás y solo quería alcanzarla. Pese a esto, el protagonista de Bad Boys aseguró que esta revelación lo ayudaba a conocer su situación y que se sentía preparado para afrontar cualquier cosa que sucedía en su vida. In this business, you got to be able to have people
Ya vemos entonces cómo es que Will Smith puede superar todos esos problemas que le ocurrieron luego de los Oscars. Tenemos que seguir hablando de actores, y es que Margot Robbie será la protagonista de la precuela de 11 del Océano. La saga Ocean's 11, protagonizada por George Clooney, Matt Damon o Brad Pitt, comenzó en el año 2001, como sabemos, y su última entrega data del año 2018, cuando se lanzó el film corto femenino Ocean's 8. La franquicia sumará un nuevo título que contará con la artista como protagonista. Según el medio especializado de Hollywood Reporter, Robbie protagonizará y producirá una precuela ambientada en Europa en los años 60. Detrás de las cámaras estará Jay Roach, quien anteriormente ya ha trabajado con la artista. Tenemos que cambiar a noticias musicales, y es que los cantantes Mike Towers y Camilo recibieron premios de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores. Los galardones ASCAP. Y con este ritmo musical finalizamos las informaciones de arte y espectáculo. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de nuestro noticiero Televen y también nuestro programa de las 9 de la mañana. Los dejo ahora con mis compañeros del noticiero. Cerramos la primera emisión del noticiero de Televen, dejamos nuestras cuentas, vamos a comenzar con Twitter, @el_noticiero, para que sigan minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país y se suman. Sí, en Instagram, @el_noticiero Televen, para que también estén al tanto del acontecer nacional e internacional. Televen TV en Twitter y YouTube con todo sobre nuestra programación. Y no olviden que también pueden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Me encanta, pero por otro lado, recuerde mantener las medidas de bioseguridad para evitar ser víctima del COVID-19. Bueno, hasta mañana después del himno nacional a las 6:05 en la primera emisión. Buen día.